cómo Dios nos daba la gracia, el poder y la autoridad para dominar nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestra boca y aún nuestras manos. Y es el anhelo de Dios que usted y yo mantengamos la autoridad sobre nuestros sentidos. ¿Por qué es tan importante? Note que el versículo que tenemos dice que los deseos de la carne y los deseos de los ojos son parte, junto con la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Entonces, el enemigo conjuga aquí nuestros sentidos de una manera muy sagazmente, con el propósito de apartarnos de la vida eterna, con el propósito de apartarnos del plan precioso que Dios había predestinado para traer la salvación y la vida eterna a todos los que creamos en Él. Entonces la Biblia aquí nos está enseñando que los deseos del mundo no provienen del Padre, sino que atentan contra nuestros sentidos naturales para llevarnos a caer y para llevarnos a separarnos de la voluntad de Dios. Como les decía ahorita, Jesús tuvo que enfrentar esas tres potestades: el mundo, la carne y Satanás. Y es por ello que vamos a ir a la palabra para que veamos un enfrentamiento de esos de Jesús. Acompáñenme, Mateo capítulo 4. Y del capítulo 4 vamos a mirar los versos del 1 al 10. Abra su Biblia, por favor, Mateo capítulo 4, versos del 1 al 10. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no seas que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Como podemos mirar, Jesús tuvo que enfrentar tres tipos de tentaciones. La primera era una tentación de la carne. Jesús tenía 40 días y 40 noches sin haber ingerido absolutamente nada. Estaba en un lugar desértico. Era natural que después de 40 días y 40 noches él pudiera tener hambre. Y sobre todas las cosas, él tenía el poder para hacer cualquier milagro, aún el que Satanás le estaba pidiendo que hiciera en ese momento. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él tenía el poder para hacerlo, pero él jamás iba a ceder ante la tentación de la carne que el enemigo le estaba poniendo. Jamás iba a ceder, a complacer, a ser obediente ante lo que el diablo le estaba proponiendo en ese momento. Y por eso le dijo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la primera tentación fue una tentación en la carne, ¿verdad? Para ver si él convertía las piedras en pan y comía en ese momento, y entonces lo iba a atrapar el enemigo, porque lo iba a vencer, porque lo habría llevado al plano que él quería y a que obedeciera su voluntad y no la voluntad de aquel que le había enviado. La segunda tentación fue una tentación del mundo. Dice que él lo subió a un pináculo muy alto del templo
y le dijo que se lanzara de aquel lugar. Y le citó la palabra de Dios. Está escrito, le dijo, que Él enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiecen en piedra. Noten qué tentación más sagaz. Imagínate que Jesús se hubiese subido al pináculo del templo y se hubiese lanzado de aquel lugar. Era un espectáculo para el mundo, para que todos vieran la sobrenaturalidad del Hijo de Dios. Pero ¿de quién venía esa motivación? Venía de Satanás. Y por eso Jesús le dice, está escrito también, ¿verdad? Y le comienza a sacar la palabra para decirle que él no iba a obedecer a su voluntad, que él no se iba a dejar llevar ni entretener por los deseos de este mundo, sino que él, por medio de la palabra, tenía el poder para vencerlo. Y eso fue lo que hizo en ese momento, vencerlo utilizando la palabra de Dios. Así que hay una herramienta muy valiosa dentro de nuestro armamento espiritual que debemos de aprender a manejar usted y yo, y es la espada del Espíritu. La Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Si usted va a Efesios capítulo 6, versículos del 11 en adelante, nos dice que nos pongamos toda la armadura para poder enfrentar a nuestros adversarios. Póngase el yelmo de la salvación, que es el casco, para evitar que todo pensamiento, todo dardo de fuego que Él envía a tu pensamiento te haga desviar de la verdad, te haga ceder ante la tentación del mundo o de la carne. Póngase la coraza de la justicia para que nada, ningún sentimiento extraño vaya a gobernar su corazón y todo su ser. Cíñase los lomos con la verdad para que ninguna mentira le haga torcer su caminar. Y póngase las sandalias del evangelio del apresto de la paz. Aleluya. Pero después le dice, toma el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que aprender a batallar contra nuestro adversario, y para ello es necesario que aprendamos a utilizar la espada del Espíritu. La tercera tentación es una tentación interesante porque es la tentación del Espíritu. Ahora Satanás le está pidiendo a Jesús que se incline. Le dice, te voy a dar todo este mundo que me pertenece a mí. Oiga, qué mentiroso. De verdad que él se ha creído que el mundo le pertenece a él. Como él venció al hombre y el hombre vino a estar bajo la potestad de él, entonces él se cree dueño de todo el mundo. Pero sucede que quien hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, es el Rey de Reyes y Señor de Señores que estaba delante de él. Gloria a Dios. Y entonces Jesús saca la espada del Espíritu y le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aleluya. Y dice la Biblia que el Satanás se apartó por un tiempo de él y le dejó tranquilo en el camino. Si nosotros queremos ser vencedores sobre las obras de la carne, sobre el mundo y sobre Satanás, necesitamos utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para vencer a nuestro adversario. Entonces la tentación del pan era la tentación de la carne, la del pináculo del templo, un espectáculo público para que el mundo lo aplaudiera, y la de la adoración, el mismo Satanás buscando ser adorado por el Hijo de Dios. Jesús se tuvo que enfrentar entonces a todas esas potestades. Miremos los tres enemigos ahora. Hagamos como que si estuviésemos en una clase de biología y pongámosles un microscopio para acercarnos a ellos y poder determinar cómo son esos enemigos. La carne está dentro de nosotros. Son los deseos que hay dentro de nosotros, de nuestra vieja naturaleza, que batallan contra la nueva naturaleza que Dios puso en nuestros corazones. Los deseos de la carne son opuestos a los deseos del Espíritu. De manera que si nos conducimos como cristianos carnales, nos vamos a constituir en enemigos de Dios. Porque los deseos de la carne son opuestos al deseo y a la voluntad de Dios
son opuestos a los del Espíritu.